Todos en este video vamos a hablar de los centros de masa y los momentos. Vamos a empezar con láminas de densidad uniforme, ¿sí? Y vamos a revisar lo de la cuestión de la densidad superficial. Entonces, cuando se habla de centros de masa y momentos de inercia, entonces el primer tema que tenemos que tocar es el de láminas con densidad variable, ¿sí? Que es el caso general, donde nosotros cuando hablemos de la densidad, ¿sí? Va a ser una densidad superficial, ¿sí? Una densidad superficial, ¿sí? Vean las unidades, son masa sobre unidad de área, ¿sí? O sea, esto nosotros lo que tenemos es masa sobre área, ¿sí? La densidad que casi siempre la que manejamos en la vida cotidiana, es una densidad volumétrica, que es masa sobre volumen, ¿sí? Y nos acostumbramos tanto que pensamos que es la única que existe, ¿sí? Realmente no, realmente hay densidad lineal, hay densidad superficial y densidad volumétrica, y hay otras más, pues, con nombres específicos. En este caso, recuerden, densidad superficial es masa por unidad de área. Entonces, conceptos para manejar. Entonces, cuando calculemos la masa de una lámina, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es sumar diferenciales de masa. O sea, nosotros tomaríamos, entonces, sobre la región, ¿sí? Estaríamos calculando un diferencial de masa. Ese diferencial de masa se calcula como el producto de el diferencial de área por su densidad. O sea, es como si estando en una lámina, en el espacio bidimensional, el espacio bidimensional, usted tiene un parche, que esa va a ser su lámina, ¿sí? Usted lo que hace es decir que este pedacito de área tiene o sea, es como si fuera un objeto, dice, tiene un área, que es el diferencial, y tiene una densidad, que es el ρ, evaluado en ese sitio. Entonces recuerden que la densidad cambia dependiendo del sitio donde esté. Entonces el diferencial de masa es esta expresión. Este de acá es el diferencial de masa. Sí, lo que están haciendo es una integral en la que se suman todos los pedazos de masa para obtener la masa total de la placa, ¿sí? Para hablar del momento de la lámina alrededor del eje Y, pues se multiplica el diferencial de masa, ¿sí? Por X, ¿sí? Esa es la operación que se hace ahí. ¿Sí? Recuerden que van haciendo cambios. Entonces, si yo quiero calcular el apalancamiento acá sobre el eje Y, yo lo que mido es las distancias con X. La distancia se mide es con X. Es lo mismo, si yo voy a trabajar acá, momento sobre el eje X, lo que tengo que revisar es la distancia Y. Entonces, por eso es que el momento de la lámina alrededor del eje Y es multiplicando por X. Y el momento alrededor de X es multiplicando por Y. Pero digamos que es una cuestión solo como de notación, de manejar las fórmulas. Entonces, hay que calcular tres cosas: la masa, el momento en el eje Y, el momento en el eje X. Y para hablar de las coordenadas del centro de masa, lo que se hace es para el X barra, ¿sí? Es my sobre la masa. Y para el caso del Y barra es lmx sobre la masa. Entonces las integrales de masa y de momento son muy parecidas. O sea, lo único que las diferencia es que, por ejemplo, en esta se está calculando solo el diferencial, y en esa es el diferencial pero multiplicado por x. No vayan a simplificar, ¿no? Hay que hacer las integrales por aparte. Entonces, eso no es que usted coge y simplificó y hizo la integral de x y terminó. Eso no es matemáticamente lógico. Entonces, lo que vamos a trabajar es eso. Entonces, pueden manejarlo como un formulario, pueden deducirlo, ¿sí? El hecho es saber esa parte. Entonces, vamos a colocar un ejemplo 1. Entonces, dice, encuentre el centro de masa
de la placa acotada por placa acotada o encerrada por, ¿sí? Y entonces le dan las ecuaciones de y igual a x cuadrado, y igual a 0 y la de x igual a 2, con densidad ρ, que depende de x y y, igual a kxy. Entonces vamos a dibujar la placa. Entonces este es el eje X, el eje Y, una unidad, dos unidades, 1, 2, 3, 4. Primero dibujamos la parábola, entonces para 0, 0, para 1, 1, para 2 es 4. ¿Sí? Para entonces, imaginémoslo más o menos así. Entonces, la otra sería el Y de 0, que sería esta, Y de 0. La otra sería el x igual a 2. Entonces la región encerrada es efectivamente esta. Entonces a nivel industrial, cuando se generan láminas u objetos cualesquiera, no siempre se obtienen productos de densidad uniforme, ¿sí? Ya sea por la forma en la que se fabrican, la forma en la que se secan, la forma en la que nacen, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si ustedes revisan la madera, pues por cómo se va desarrollando, pues tiene una parte que es mucho más densa que la otra, ¿sí? Ya sea viendo un corte transversal o viendo, por ejemplo, una vara, ¿sí? Pues la parte que es más joven es mucho menos densa que la parte que es vieja. Entonces la densidad es variable, digamos que es muy, muy común verla en la vida de ingeniería. Entonces, si revisamos ese hecho de que nos digan que ρ, ¿sí?, es K por X por Y, nos está diciendo que en el origen prácticamente esto es vacío, es como si tuviera un huequito acá en el origen, ¿sí?, porque la densidad es 0. Y que la placa, a medida que aumentamos en X, se hace más densa, o sea, usted a medida que aumenta en X, se hace más densa, se hace acá, se hace más densa. ¿Sí? Y lo mismo, a medida que aumentamos en Y, se hace más densa. O sea que la parte más densa va a ser esa. Entonces, recuerden que cuando hablamos del centro de masa, es el punto donde se podría decir que se concentra toda la masa de la placa, ¿sí?, y se encuentra el punto de equilibrio, ¿sí? O sea, si la colocáramos en el horizonte y encontramos el punto del centro de masa, ahí se puede equilibrar la placa, ¿sí? Que colocamos la placa, ¿sí?, y le colocamos un solo punto de apoyo, ahí se quedaría quieta, en equilibrio. Entonces esa sería esa densidad. Entonces empezamos a calcular. Entonces, lo primero es la masa. Entonces
empezamos como a calcular masa. Entonces, masa sería la integral, ¿sí?, sobre la región, pero entonces la región va de 0 a 2 en x y en y va desde 0 hasta el x cuadrado del diferencial de masa, ¿sí? Pero el diferencial de masa nosotros lo estamos calculando como si fuese ρ, que depende de x y y en muchos casos, por el diferencial de área de 0 a x cuadrado. Por cómo están planteadas las integrales ya sabemos que la masa la vamos a escribir como de 0 a 2, de 0 a x cuadrado, ρ que es kxy, y el diferencial de área pues es un dy por un dx, ¿sí?, por el orden de integración que estamos planteando. Entonces en este caso sería de 0, entonces la integral sería de 0 a 2, entonces la integral respecto a y sería kxy cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a x cuadrado, y después se va a integrar respecto a x. Entonces la masa sería la integral de 0 a 2, entonces evaluando, si cuando se evalúa en x cuadrado, entonces sería k de x medios por el x cuadrado al cuadrado, estamos evaluando en y, menos el k de x medios por 0 al cuadrado, entonces cancelan y nos quedaría que la integral es de 0 a 2 de k x a la 5 sobre 2 por el de x. O sea que nos quedaría que la masa es la integral, entonces nos daría k x a la 6 sobre 12 evaluada de 0 a 2, o sea que sería k, entonces 2 a la 6 es 64, ¿sí?, sobre 12, pues a la 0 sería 0, y nos quedaría como simplificando, entonces sacan cuarta, entonces sería 16k sobre 3. Eso sería la masa. ¿Sí? Ahora necesitamos los momentos. Entonces, para el caso de momento de mx, momentos en el... Entonces, el mx hay que multiplicar por y, entonces sería momento, sería la integral sobre la región del y por el diferencial de masa. De lo que estamos haciendo, la integral se hizo de 0 a 2, de 0 a x cuadrado, y, el diferencial de masa es el ρ, que es kxy, por el diferencial de área, que es un dy de x. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 2, de 0 a x cuadrado, estaríamos trabajando, la constante se puede sacar, y nos quedaría x y cuadrado de y de x. Entonces al momento de integrar sería mx es igual a k integral de 0 a 2 d, entonces sería x y cubo sobre 3 evaluado de 0 a x cuadrado respecto a x. Reemplazando sería de 0 a 2, entonces como estamos en y cubo, me quedaría x a la 6 por x sería un x a la 7 sobre 3 respecto a x. Al momento de integrar me quedaría k, un x ya no a la 7 sino a la 8, y 8 por 3 24, ¿sí?, y evaluar de 0 a 2. Entonces al evaluar en 2, entonces me quedaría 2 a la 8, que es 256, entonces sería k que multiplica 256, ¿sí?, sobre 24, ¿sí? O sea, simplificando, entonces esto sería 8, esto sería 8, entonces
Nos quedaría entonces que es 32K. Entonces, qué pena acá. Le sacan octava, es octava. O sea, octava y queda 3. Octava y queda 32. Entonces nos quedaría que esto es 32K sobre 3. Entonces, 32K sobre 3. Pues si desean lo dejan de simplificar, eso no tiene, digamos, no tiene nada de malo. Ahora, para el MY, lo que se hace es integral de 0 a 2, de 0 a x cuadrado, eso no cambia. Ahora se hace, entonces, en el caso del MY es x, el MY es x, entonces x que multiplica al diferencial de masa, o sea, de 0 a 2, de 0 a x cuadrado. Entonces x por k, xy por dy de x. Aquí la integral que estamos haciendo es de 0 a 2, de 0 a x cuadrado, k x cuadrado y de y de x. Entonces integrando tendríamos que el momento, entonces el my sería de 0 a 2, entonces k x cuadrado y cuadrado sobre 2, de 0 a x cuadrado respecto a x. Entonces sería k medios, la integral de 0 a 2. Entonces al reemplazar tendríamos un x4, pues sería un x6 respecto a x. O sea, sería k x a la 7 sobre 14 de 0 a 2. Entonces esto nos daría, entonces 2 a la 5 es 32, 64, 128. Entonces sería k es 128 sobre 14. Simplificando, sería sacarle mitad, nos quedaría 64K sobre 7. Entonces, al momento de sacar el x barra y el y barra, que son las coordenadas, tendríamos entonces, el x barra se calcula como el my sobre la masa. Entonces, si revisamos, el my fue 64K sobre 7 y la masa, que fue lo primero que se calculó, fue 16K sobre 3. Entonces 16K sobre 3. Simplificando, entonces se cancelan los valores de K. Se cancelan los valores de K. El X barra me daría 12 séptimos. Entonces, para el caso del Y barra, sería mx sobre la masa. Entonces el mx nos había dado 32K tercios. Entonces 32K tercios sobre la masa que fue 16K tercios. Sí, o sea que es Y barra nos da 2. Si cancelan los tercios, quedan 32 sobre 16, 2. Entonces el centro de masa quedaría ubicado en, entonces, el centro de masa tiene la coordenada x barra y barra, que es igual a 12 séptimos, 2. Será como por acá.
Entonces ahora vamos a calcular. Dice, entonces una anotación, entonces vamos a suponer que la masa se mide en kilogramos y la distancia en metros para este ejercicio. Entonces el ejercicio dice, una lámina tiene la forma de la región. Entonces, una lámina del primer cuadrante acotada por la circunferencia entonces van a trabajar con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una circunferencia radio 2 y la recta x más y igual a 2. Dice, la densidad superficial en cualquier punto es x por y kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden que esto va a estar dimensionalmente en kilogramo por metro cuadrado. Entonces el ejercicio trata de lo siguiente. Esto es x, esto es y, esto es una unidad, 2 unidades, una unidad, 2 unidades. Primero dibujamos la parte de la circunferencia. Entonces, eso sería el x cuadrado más y cuadrado a la 4 en la línea. Eso es x más y igual a 2, es como tener y igual a 2 menos x, o sea, pendiente negativo. Corten 2. Entonces, x más y igual a 2. ¿Sí? Entonces, digamos que a simple vista, los puntos de intersección son acá la coordenada 0,2 y la coordenada 2,0. ¿Sí? Si no es evidente, deben intersectarlas resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Para poder analizar cómo van a calcular. Si ustedes las fronteras. Primero vamos a calcular la masa. Entonces, para la masa, yo voy a trabajar con. Entonces, vamos a sacar barras de este tipo. El recorrido que vamos a hacer es ese.
Entonces, para la masa es la integral doble sobre la región del diferencial de masa, que se calcula como si fuese ρ de xy por el diferencial de área. Para el caso del ejercicio, esa masa sería la integral. En x vamos desde 0 hasta 2, ¿sí? Y en y, fíjense que yo voy a ir desde el y de la línea azul, o sea, el y que dice 2 menos x, hasta el y de la línea roja, el y que dice y igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces, yo voy a hacer un recorrido desde 2 menos x hasta raíz de 4 menos x cuadrado. El ρ dicen que es x por y, por diferencial de y por diferencial de x. Al resolverlo, nos va a quedar que esto es masa igual a integral de 0 a 2. Entonces, quedaría integral respecto a y sería x y cuadrado sobre 2 evaluado de 2 menos x hasta 4 menos x cuadrado raíz. Y después se integra. Entonces nos quedaría masa es igual a la integral de 0 a 2 de. Entonces cuando se trabaja con la raíz sería x medios que multiplica entonces 4. Entonces vamos a colocarlo como raíz de 4 menos x cuadrado, esto elevado al cuadrado, menos x medios de 2 menos x elevado al cuadrado respecto a x. Entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces la masa es la integral de 0 a 2 de. Entonces el x medio, el x no lo puedo sacar de la integral, pero el medio sí. Entonces podríamos intentar sacar ese valor de un medio. Voy a dejarlo ahí, entonces sería. Entonces vamos a sacarlo como factor común. Entonces sería masa un medio de todo. Entonces como si ya no estuviéramos trabajando con este de acá. Entonces x que multiplica, entonces la raíz se cancela, 4 menos x cuadrado. Menos x que multiplica 4 menos 2x más x cuadrado. Ahí me disculpen, esto es primero por segundo sería 4x. De x. La integral diría que es masa igual a un medio. Integral de 0 a 2 de. Entonces tendríamos 4x menos x a la 3 menos 4x más 4x cuadrado menos x a la 3. Entonces cancelarían. Cancelan. Y nos quedaría un medio de la integral de 0 a 2 de. Entonces menos 2x al cubo de estos dos más 4x cuadrado respecto a x. ¿Sí? Podemos simplificar el 2 y nos quedaría que la masa es la integral de 0 a 2 de 2x cuadrado menos x al cubo respecto a x. Y lo desinvertí de posición para empezar con el positivo y les simplifique el 2. Entonces nos quedaría que esto es 2x al cubo sobre 3 menos x a la 4
sobre 4 evaluado de 0 hasta 2. Entonces, sería como tener, evaluando en 2, sería 8 por 2, 16 tercios. 16 tercios menos, y eso es como tener 16 sobre 4, que es como tener 4. Y para 0, 0. Entonces nos quedaría 4 por 3, 12. 16 menos 12 daría 4 tercios. ¿Sí? Y esto como está dando masa, digamos que la masa iba a quedar en kilogramos. Ahora para el caso del MY. MY es integral doble sobre la región de x rho de xy por el diferencial de área. Para el ejercicio estamos yendo de 0 a 2, de 2 menos x, hasta la raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces sería x que multiplica xy por dy de x. O sea que nos queda como la integral de 0 a 2 de 2 menos x a la raíz de 4 menos x cuadrado de x cuadrado y de y de x. Entonces al integrar sería m de y es de 0 a 2. Entonces respecto a y nos quedaría x cuadrado y cuadrado sobre 2 evaluado de 2 menos x hasta la raíz. De 0 a 2. Entonces tendríamos un medio de x cuadrado que multiplica a. Entonces la y cuadrado con la raíz. Entonces me quedaría como si fuese 4 menos x cuadrado al cuadrado menos, si acá sería 2 menos x todo al cuadrado respecto a x. Entonces nos quedaría como momento en y es la integral, o medio de la integral de 0 a d. Entonces este es 4 menos x cuadrado. Entonces desarrollan el cuadrado y le resta, entonces sería menos 4 más 4x menos x cuadrado de x. O sea que nos quedaría un medio de la integral de 0 a 2. Y acá estaríamos trabajando con menos 2x a la 2. Sería como trabajar con menos 2x a la 4. ¿Sí? Estos dos los cancelan. Y quedaría como trabajar. Entonces el otro sería como tener 4x al cubo más 4x al cubo, que es este solito, pues por el de acá. Respecto a x, simplifica y nos queda que el m de y es igual a la integral de, en vez de 4x al cubo, ya quedaría como 2x al cubo menos x a la 4 de x, de 0 a 2. O sea que esto es 2 cerebro. Entonces 2 sobre 4 serían 2 menos x a la 5 sobre 5 evaluado de 0 a 2. Esto nos daría 16 sobre 2 es 8 menos 32 sobre 5. Para 0 es 0. Entonces nos quedaría que esto es igual a 8 quintos. ¿Sí? Pues estamos hablando de masa por la distancia.
Entonces, para el caso del mx, sería integral. Entonces, lo que cambia es que no se va a multiplicar por x, sino por y. Entonces sería y por la densidad que es xy. Es integral doble sobre la región por el diferencial de área. Esto nos queda de 0 a 2 de 2 menos x a la raíz 4 menos x cuadrado. Esto es x y cuadrado de y de x. O sea que eso es como tener integral de 0 a 2. La integral, bueno, la integral la hacemos. Entonces sería x y al cubo sobre 3 evaluado de 2 menos x a raíz cúbica igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado por 1 de x. Entonces nos quedaría, entonces el m de x equivale a, entonces reemplazando, entonces sacamos el 1/3, x factor de y al cubo por dx, y nos quedaría 1/3 integral de 0 a 2 de x que multiplica a. Entonces y cubo lo voy a escribir como si fuese y cuadrado por y, o sea me quedaría 4 menos x cuadrado por la raíz de 4 menos x cuadrado bueno, dejémoslo como está. Entonces 4 menos x cuadrado, entonces elevado al cubo, entonces sería a la 3 medios menos, entonces 2 menos x a la 3. Todo esto respecto a x. Entonces si ustedes revisan sería m de x igual a tercio de la integral de 0 a 2. Entonces el tener x 4 menos x cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Menos x que multiplica a 2 menos x al cubo respecto a x. Entonces desarrollamos las dos integrales. Entonces para eso, esta ya está lista. Entonces sería m de x, entonces 1/3 integral de 0 a 2. Dejaríamos tal como está, entonces tiene la interna, voy a colocar menos 2, entonces dejémosla quieta. Entonces 4 menos x cuadrado a la 3 medios. Y en esta vamos a desarrollar, entonces sería como tener menos x factor de. Entonces recordemos que es el primer número al cubo, el primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo respecto a x. O sea que la integral que estaríamos haciendo es 1/3 integral de 0 a 2 de x 4 menos x cuadrado a la 3 medios menos, y acá tendríamos, esto es 8, es menos 8x, esta parte de acá serían 12, entonces más 12x cuadrado serían 6 menos 6x al cubo, y acá nos quedaría más x a la 4, ¿sí? Respecto a x. Sería entonces
mx es 1/3 de. Entonces la integral de algo a la 3 medios es ese mismo algo a la 5 medios, ¿sí? Sobre los 5 medios, sobre la interna que le faltaba un menos 2, menos, entonces sería 4x cuadrado más 4x al cubo menos, entonces esto sería, entonces 6 sobre 4 es como 3 sobre 2 más sobre 5. Todo esto de 0 a 2. Entonces sería mx es 1/3 de, cancelan, entonces sería menos 4 menos x cuadrado a la 5 medios menos 4x más 4x al cubo menos 3x a la 4 sobre 2 más x a la 5 sobre 5 de 0 a 2, revisando que no estén bien. Entonces esta parte de acá cancelan el 2 con el 2 y queda solo el 5. Entonces evaluando, entonces el mx sería 1/3 de. Cuando se evalúa en 2 da 0. Entonces sería 0 menos 16 más 8 por 4, 32 menos, esto es 16 sobre 2, 8 por 3, 24 más 35, digo 32 sobre 5 menos, cuando se evalúa en 0 daría 4, se le saca raíz cuadrada, sería 2, se eleva a la 5 serían 32 menos 32 sobre 5, ¿sí? Y el resto evaluado en 0 sería 0. Entonces, nos quedaría que esto es, entonces, menos 16 y 32 nos daría 16 positivo, 16 y el valor de revisemos que si no nos comimos menos, bueno, entonces nos quedaría como, entonces digamos en que esto era 16, entonces nos dio como menos 8 tercios, entonces menos 8 tercios. Entonces fíjense que ese momento en algunos ejercicios puede ser negativo, en este no. Si nosotros revisamos, estamos esperando un centro de masa de esta zona positivo. Entonces quiere decir que dentro del ejercicio, o sea, si yo lo intentara sacar acá los dos el x barra y el y barra deberían dar positivos si lo esperamos en el rango de 0 a 2. ¿Sí? Entonces debe haber algún error en el cálculo. Entonces revisamos. Se reemplazan, quedaría a la 3 medios. Entonces acá quedaría menos esto mismo a la 3. Y va multiplicado por x. Entonces x por la expresión menos x por la expresión. Entonces el primero al cubo menos 3 veces más menos. Entonces nos daría 8. Entonces sería 12 negativo, positivo, negativo, el 8 como negativo, el 12 como positivo, el 6 como negativo y el otro como positivo. Tercera expresión. Al integrar, entonces nos quedó la expresión, desintegramos,
a las 5 medios, sumamos 1, queda 5 medios, se divide en 5 medios, le faltaba el menos 2 de la interna, lo colocamos. Acá quedaría 8 sobre 2 es 4, 12 sobre 3 da 4, queda el cubo. Acá quedaría menos 6 sobre 4, sería como tener menos 3 sobre 2 a la 4. Y eso sería la 5, está ahí, bien. Cuando se revisa para la evaluación, entonces sería esta expresión, bueno, antes le hicimos lo del menos, entonces se simplificó, quedó sobre 5. Y al evaluarlo, entonces menos, menos, más, menos, menos. Entonces al evaluar en 2 sería 0, negativo, positivo, negativo, positivo. Positivo. Entonces sería en 2 da 0. Al evaluarlo en 2 daría 16. Al evaluarlo en 2 daría 32 positivo. Al evaluarlo en 2 daría menos 24. Y al evaluarlo en 2, 3. Entonces menos la expresión evaluada daría menos esta expresión. Quedaría menos, 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 o sea, acá es menos, menos, o sea que esto no se cancela. ¿Sí? Acá nos quedaría entonces el menos 8 más 64 quintos. ¿Sí? Entonces todo esto sería dividido en un tercio. Entonces nos quedaría entonces un tercio de, entonces más 64 quintos. O sea que nos quedaría que esto es 24 quintos dividido, entonces serían 8 quintos. 8 quintos. Sí, que es una expresión que sí esperamos, eso debe ser positivo. Ahora esto es kilogramos por metro. Entonces cuando calculamos el X barra, ¿sí?, y el Y barra, entonces lo que hacemos es X barra es el M de Y sobre la masa, que vendría siendo entonces el M de Y nos dio M de Y nos dio 8 quintos. ¿Sí? Y la masa nos dio 4 tercios. ¿Sí? O sea que esto nos daría 6 quintos. ¿Sí? Y eso está en metros. El Y barra, ¿sí?, que sería el M de X sobre M, entonces sería 8 quintos, ¿sí?, sobre 4 tercios, 6 quintos de. Quiero que noten este ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio tiene simetría, ¿sí? Es decir, que yo podría intercambiar X y Y, ¿sí?, para cualquiera de las dos ecuaciones, tanto para esta como para esta, y el resultado no que sea el punto de simetría, o sea, y ocurre en tres partes: en las ecuaciones de X de la circunferencia, en las ecuaciones de la línea y en las ecuaciones de la densidad. O sea, ocurre en todo lado. Entonces, al ocurrir en todo lado, se puede trabajar por simetría, ¿sí? O sea que la coordenada que esperábamos en X era idéntica a la coordenada que esperábamos en Y. Entonces, por eso no es de extrañar que nos dé en ambos los 6 quintos.